Módulo 1, configuración básica de dispositivos. ¿Qué es lo que más nos interesa? La configuración de switching y parámetros iniciales. Normalmente la secuencia de arranque de un switch, después de encender un switch de Cisco, va a pasar lo siguiente: secuencia de inicio de pasos. Es lo que nosotros vamos a llamar un POS, que es un programa de autoprobación de encendido, una carga inicial donde el power on, ¿verdad? El power on switching me va a decir a mí, esto es lo que está iniciándose dentro de la memoria o dentro del equipo que va a disponerse. El POS verifica el subsistema de la CPU y almacena lo necesario para identificar a la CPU de qué es lo que dispone y va a mantener dentro del proceso. Para nosotros el POS dentro de un switch, y siempre apúntenlo por ahí porque eso no está por ningún lado escrito, es el POS, a resumen, es como los BIOS de la computadora tradicional que usted usa. Cuando usted prende la computadora siempre hace un testing de cuánta RAM tiene, de qué disco duro tiene, qué procesador tiene. Eso es el POS. El POS analiza el power on standby, startup, perdón, le avisa al equipo, mira, tengo este procesador, tengo tanta RAM, tengo tanto de almacenamiento flash, tengo tanto de tantos puertos, tengo tal hardware, tengo periféricos así configurados. Eso es lo que le dice. Después de esto, el switch carga el software del cargador de arranque, es decir, cuando hace el boot trap es inicio cargando el sistema operativo. Eso es lo que quiere decir eso. El cargador de arranque es pequeño, es un programa almacenado en la memoria ROM que se ejecuta inmediatamente después del POS y se completa correctamente, ¿verdad? Hace la carga. El gestor de arranque realiza inicialización del CPU de bajo nivel e inicializa los registros de la CPU, que controla dónde está asignada la memoria física y la cantidad de memoria y su velocidad. El paso 4 es el cargador de arranque, inicializa el sistema de archivos flash de la placa del sistema, es decir, inicializa los archivos de configuración que usted tenga ahí almacenados. Al paso 5 es finalmente el cargador de arranque, localiza y carga la imagen del software del sistema operativo, o sea, acordémonos de algo muy importante, Internet Working Operating System predeterminado en la memoria le da el control de los cambios del iOS. Es decir, le dice al iOS, vamos a arrancar así, vamos a cargar así. Después del comando boot system, ¿verdad? Que hemos estado hablando, después de encender el switch, pasa por las siguientes secuencias de inicio de 5 pasos. Si no se establece esta variable, el switch intenta cargar y ejecutar el primer archivo ejecutable que pueda encontrar, o sea, que puede encontrar. El sistema operativo de iOS inicializa las interfaces utilizando los comandos de Cisco iOS que se encuentran en el archivo de configuración de inicio. El archivo startup.config se llama config.test y se encuentra en Flash. En el ejemplo, la variable del entorno boot se establece utilizando el comando del modo de configuración global boot system, y aquí quiero hacer énfasis. Observe que el iOS se ubica en una carpeta distinta y que se especifica una ruta de la carpeta. Uses el comando siempre show boot para ver la configuración actual del archivo de arranque del iOS. Entonces, cuando usted quiera ver en modo privilegiado, no en modo global ni en modo usuario, sino en modo privilegiado, o sea, cuando está con el signo numeral o gatito o hashtag, usted digita show boot y puedes ver dónde está el sistema operativo en un switch. El boot system flash, va a estar ubicado con un archivo dentro de una carpeta, que es el nombre de el iOS, y una carpeta, dentro de esa carpeta va a estar el archivo bin, que es binary. Binary es el archivo binario ejecutable del sistema operativo, donde se hace y se ejecuta. Normalmente el comando boot system es el comando principal de ejecución del sistema. El flash le va a dar el dispositivo de almacenamiento y ahí están las rutas. Es por eso que en esta primera sesión vamos a estar trabajando sobre también el otro video paralelo sobre cómo cambiar la configuración del iOS para un switch. En un switch físico tenemos las siguientes luces: el LED de system, que muestra el sistema que recibe alimentación y funciona correctamente; el LED de funcionamiento de alimentación redundante, RPS, muestra el estado del RPS; el LED de estado de puerto, STAT, que cuando está en verde indica que el modo de estado del puerto está seleccionado, que es el valor predeterminado;
El estado del puerto puede ser encendido por la luz asociada a cada puerto. El LED de modo duplex del puerto, cuando el LED es de color verde, indica que se seleccionó el modo duplex del puerto. El duplex del puerto se puede entender por la luz asociada a cada puerto. El LED de velocidad de puerto, speed, cuando está verde, indica que se ha seleccionado el modo de velocidad del puerto. La velocidad del puerto se puede entender por la luz asociada a cada puerto. El LED de alimentación a través de letters, que este LED de alimentación es PoE. PoE es importante que lo apunten por ahí, que significa Power of Ethernet, o sea que es una fuente de alimentación que se provee adicional o alimentación o energía adicional a cualquier equipo que se conecte a ese puerto que tenga necesidad de esa energía. Y esa energía simplemente son 5 voltios, normalmente es con 4 amperios. Eso es a nivel técnico, ¿verdad? A nivel de usuario va a ser de 5 voltios, 2 amperios, porque eso es lo que maneja el Ethernet. Y está presente para cualquier dispositivo que sea PoE, llámese un access point, llámese unas cámaras de seguridad, llámese un AD recorder o otros tipos de switches, también en cascada. Está presente si el switch es compatible con PoE, indica el estado PoE de los puertos switching. El botón de modo que se utiliza para moverse entre los diferentes modos está duplex, speed y PoE. Aquí tenemos los indicadores LED de un switch, ¿verdad? El RPS cuando está desactivado, que estaría apagado, cuando está en verde, que estaría listo para RPS, y así sucesivamente para cada enlace. Recuperación tras un bloqueo de sistema. El cargador de RAM que proporciona accesos al switch. Si no se puede usar el switch, el sistema operativo del switch, debido a la falta del archivo del sistema o dañado de estos, el cargador de RAM que tiene una línea de comandos que proporciona acceso a los archivos almacenados en la memoria flash. Se puede acceder al cargador de arranque mediante una conexión de consola con los siguientes pasos. Primero, paso 1, conecte la computadora al puerto de consola del switch con un cable de consola. Configure el software de emulación de terminal para conectarse al switch. En este caso, este software de simulación va a llamarse PuTTY. Paso 2, desconecte el cable de alimentación del switch. Hay que apagarlo. Y paso 3, vuelva a conectar el cable de alimentación del switch y espere 15 segundos y a continuación presione y mantenga presionado el botón de modo mientras el LED del sistema sigue parpadeando con su LED verde. Paso 4, continúe oprimiendo el botón de modo hasta que el LED del sistema se torne ámbar por un breve instante y luego verde después de suelte el botón de modo. The bootloader switch, o sea, cuando se pone la palabra switch, 2 puntos verticales, aparece en el software de emulación de la terminal de la PC. La línea de comandos de bootloader admite comandos para formatear el sistema de archivos flash, volver a instalar el software del sistema operativo y recupera una contraseña perdida u olvidada. Por ejemplo, el comando dir puede usarse para ver una lista de archivos dentro de un directorio específico. Configurar el acceso de administrador del switch. Para el acceso del administrador remoto de un switch. ¿Sí, señor? Una pregunta, esto cuando hablábamos en el curso pasado, hablábamos de que cuando el router o el switch no arrancan, entran automáticamente en el modo de operación global, perdón, privilegiado. Entonces, cuando entra en este modo, ¿eso es lo que puede hacer uno para trabajar sobre la flash o automáticamente puede cargar el sistema? Digamos, si está dañado o no entendí cómo esa parte nueva. A este modo que estoy haciendo referencia acá, se llama modo de Management Technical. O sea, es un modo de administración técnico, para que suene así como traducido. Es un modo superior a configuración global y privilegiado. Es un modo por encima, por eso están nada más los 2 puntos verticales. O sea, es el modo de un técnico especializado. Para Cisco se llama un CCIE, o sea, un especialista en redes que puede habilitar esta función o que conoce cómo entrar para activar esta función. Entonces no tiene nada que ver con porque es que decía cuando perdía el archivo de configuración.
o está bañado, ¿verdad? Sí, es que es esa asociación entre los dos que estás viendo. Este es un usuario por encima de ese. Es que nosotros vimos en clases cómo recuperarlo, la configuración básica, pero el recuperar este modo de usuario te permite cargar el sistema operativo del usuario, que es más arriba. Normalmente este usuario para un router se llama, cuando vas a entrar, dice ROMON, R-O-M-M-O-N, ROMON. Nosotros en la calle le decimos Ramón, ¿verdad? Cuando entra en modo Ramón, ahí está, ya estás jodido, ¿verdad? Porque hay que cargar el modo del sistema operativo. En uno de los videos que voy a proponer para esta sesión, ahí viene un ejercicio que yo hice práctico para cómo recuperar el iOS paso a paso de un switch práctico a nivel de carga de un sistema inicial. Hay otros métodos ya complementados en la calle, por ejemplo, un TFTP activo en línea y otras cosas, pero casi todos es lo mismo, todo gira lo mismo. O sea, es un modo de un usuario con más conocimiento sobre cómo realizar la activación. ¿Estamos, Chris? Correcto. Ok. Bueno, igual chicos, cuando tengan dudas, preguntas, vayan haciéndolas de una vez. Así, conmigo estén en toda la apertura de preguntar. Vamos a hablar sobre eso entonces, configuración del switch en parámetros iniciales, configurar el acceso a la administración del switch. Para el acceso a la administración remota de un switch, para este se debe configurar una dirección IP y una máscara de su red. O sea, aquí viene un conflicto. Los switches no tienen direcciones IP. Él va a crear una interfase virtual llamada Switch Virtual Interface, o como lo vamos a ver en el programa del curso, SVI. La S de Switch, la V de Virtual y la I de Interface. Es una interfase virtual de conmutación que te va a permitir decirle al switch que tiene una dirección IP y una máscara de red para que lo puedan accesar remotamente. Eso es lo que quiere decir. O sea, lo vas a poder administrar remotamente. No que el equipo va a ser transparente para verse dentro de una red para poder hacer otras funciones de capa 3, porque el switch es de capa 2. Y aquí hago énfasis. Un dispositivo de capa 2 puede ver capa 1, que es el modelo O, si estoy hablando, capa 1, que es todo lo que es cableado y los hubs, y puede entender lo que nosotros vamos a llamar como LLC, o estado de control de enlace, o la dirección MAC, Medium Access Controller, o sea, control de acceso al medio. Más de esas dos capas no va a entender él. ¿Estamos? Para el acceso de la administración, como lo he dicho, se administra con un switch desde una red remota. El switch debe configurarse con una puerta de enlace predeterminada, y aquí es importante. La puerta de enlace es una pasarela común para el sistema de configuración. Este es un proceso muy similar a la configuración de una información de direccionamiento IP en los dispositivos host, y en la ilustración se debe asignar una dirección IP a la interfaz virtual del switch, que es la SVI, y a la SVI virtual no puede, o sea, no un puerto físico del switch se utilizará para el cable de consola, ¿verdad? Es decir, los puertos que tienen pueden funcionar con esa SVI mientras se asocien ahí. Puede configurarse inicialmente desde el arranque del switch. Ejemplos de configuración de SVI de manera predeterminada. El switch está configurado para controlar su administración a través de las VLAN. Todos los puertos se asignan a las VLAN de manera predeterminada. Por motivos de seguridad se recomienda usar las VLAN de administración distintas a las VLAN 1. Pasos de configuración de la interfaz de la administración. Desde el modo de configuración de la SVI de la interfaz del VLAN se aplica una dirección IP versión 4 y una máscara de red de la SVI de administración del switch. Es decir, le ponemos IP espacio address IP, la dirección IP en versión 4, ¿verdad? Los 4 octetos, y la máscara de red con los 4 octetos extendida, no es abreviada, y vamos a darle enter para que ella lo guarde. El SVI para las VLAN normalmente se usa la VLAN 99, no aparecerá como activo o activo hasta que se crea la VLAN 99 y haya un dispositivo conectado al puerto del switch asociado a la VLAN 99.
Es posible que el switch deba configurarse para IP versión 6, por ejemplo, antes de que pueda configurarse en direccionamiento IP versión 6 en un Cisco Catalyst 2960 con iOS versión 15. Deberá ingresar el comando de configuración global SDM, después del SDM preferir dual IPv6 and dual IPv4 and IPv6 default y después darle reiniciar. Esto va a permitir que se le habilite que soporte el Dual Stack. Recordemos que el Dual Stack es que puede aceptar y recibir IP versión 4 e IP versión 6 simultáneamente. Vemos que es un comando muy importante, pero ojo, nota, solamente será soportado el IP versión 6 y el IP versión 4 en Dual Stack en los switches cuando se tiene un sistema operativo superior a la versión 15. Estamos. Cualquier switch que tenga una versión inferior debe ser actualizado para soportar esos comandos. Para ingresar en el modo de configuración de la interfaz virtual del switch, vamos a ingresar los comandos de configuración de terminal, Interface VLAN 99, ¿verdad? Que es la VLAN administrativa. Y aquí hago énfasis en una cosa importante. Chicos, cuando vayan a hacer la VLAN administrativa, pongan después de la interface espacio VLAN 99, pongan description y pongan VLAN administrativa o VLAN 99 administrativa para que usted sepa que esa es la VLAN de administrativa. O sea que usted es la que usted va a permitir que otros equipos remotamente ingresen, la accesen y puedan habilitarla para usarla. La configuración de IP versión 4 de la interfaz, vamos a darle IP espacio address, como lo había dicho, la dirección IP que le estoy asignando al switch y la máscara de red. En el switch ya activo con el iOS respectivo, vamos a darles versión 15 o superior, IP, VA6, address y la dirección IP. Aquí en IP versión 6 se declara el prefijo después del slash. O sea, terminas de poner la IP y pones slash y el prefijo. Mientras que en IP versión 4 no puedes poner el prefijo. El prefijo, recordemos que es la cantidad de bits que estoy usando para demarcar la máscara de red. Si, por ejemplo, es una clase A, es /8, si es una clase B, es /16, predeterminada, y si es una clase C, es /24. Ese prefijo no lo podemos poner así. Tenemos que poner la máscara de red extendida. Le vamos a dar no shutdown porque la interfaz está apagada por default y usted la enciende. La da y después copie lo que se está ejecutando en ese modo, o sea, copie espacio ring config, start config para poderlo tener habilitado. Ejemplo de configuración del SVI. Paso 2, determinar o predeterminar el gateway predeterminado, o sea, la puerta de enlace predeterminada. Para eso vamos a usar el comando configure terminal, IP default-gateway y la IP de la puerta de enlace. Recuerden que siempre la puerta de enlace va a ser la interfaz del router. Esta es la que me define la conexión para poner actividad dentro de la red. Y después copywriting config, start config para dejarlo guardado. Acá hago énfasis. El SVI se declara en modo global. Se pone la dirección IP tanto en IP versión 4 como en IP versión 6. En IP versión 4 se pone extendida la IP, es decir, los 4 octetos en la dirección IP y los 4 octetos de la máscara de red. Mientras que en IP versión 6 se ponen los 8 números hexadecimales, ¿verdad? Necesarios, o sea, los 8 pares de octetos hexadecimales y slash el prefijo que usted vaya a asociar. Ponga siempre el description para poder decir que esa es la descripción de la IP que se le está dando de ese SVI, ¿verdad? De ese switch. Normalmente yo pongo description S1 IP, ¿verdad? Entonces ya sé que ese va a ser la IP de los S1. Si es el switch 1, si es el S2, si es el 3, el S3 o como se llama el switch. Para yo saber que esa es la IP y no pongo la palabra management, ni administración, ni VLAN 99 porque si no ya sé que me van a atacar más rápido. Eso es para nivel de seguridad.
Verificar que todo esté correctamente configurado, vamos a usar los dos comandos iniciales, que es showIP interface brief y showIP v6 interface brief. Sí, señor. En la anterior, ¿puede hacer un toquecito para atrás para una cosa? Para hacer una pregunta que hay. Donde dice IP no va V4 pues, address y la dirección y después default gateway. ¿O qué así? Así es como se pone. IP, espacio, default-gateway, espacio y el número IP. Default significa predeterminado, gateway es puerta de enlace. En el caso de que sea un default gateway para IP versión 6. Ah, muy bueno. ¿Qué dije yo de los switches de IP versión 6? ¿Qué dije? Debido a que se recibirá información de las puertas de enlace predeterminadas de un mensaje de anuncio de un router RA, el switch no requiere una puerta de enlace predeterminada en IP versión 6 porque no existen. Las puertas predeterminadas en IP versión 6 va a depender de dos condiciones. La única global, IP versión 6, y la link local. Entonces, para él va a ser muy difícil determinar si usted lo que quiere es una única global o si usted quiere una link local. El switch no puede determinar eso. ¿Quién lo determina eso? El router. Y para eso el router se vale del RA. Router Announcement. ¿Estamos claros? Sí, señor. Está muy buena la pregunta, o sea, fue perfecta. En IP versión 4, yo estoy obligado a definir la IP de puerta de enlace predeterminada. En IP versión 4, en un switch, yo estoy obligado a definir la puerta de enlace de IP versión 4 predeterminada. En IP versión 6 no existe, el switch no soporta ese protocolo, lo cual simplemente accesa el router announcement y él sabe cuál va a ser la puerta de enlace y cuál va a ser la conexión que va a tener activa. O sea, cada vez que cambie el router de dar una nueva IP de puerta de enlace, él la va a recibir. Él simplemente atiende ese mensaje y él la atiende. ¿Estamos claros? Entonces, no lo olviden, apúntenlo porque eso también es parte del examen de certificación. Es un mensaje muy importante que hay que tener claro. Bueno, continuemos. Comandos importantes, el showIP Interface Brief y showIP v6 Interface Brief me van a regalar información sobre cómo está mi interfase y cómo se encuentra esa administrada remotamente. Veamos que en el showIP v6 Interface Brief me está dando una respuesta que la VLAN 99 va a recibirla, pero, y aquí hago el énfasis, pero estará en bajo hasta que sea accesado por un equipo de IP versión 6 y que tenga direccionamiento para eso. Una dirección IP aplica al SOI es solo para el acceso a administración remota del switch, o sea, no es más para otra cosa, sino que es para poder configurar el equipo y accesarlo remotamente. Para paquetes de capa 3. Configuración de los puertos de un switch. La comunicación en duplex. La comunicación en duplex completo aumenta el ancho de banda de eficaz, ¿verdad? Permitir que ambos extremos de una conexión transmitan y reciban datos simultáneamente. Esto también se conoce como comunicación bidireccional y requiere microsegmentación. Las LAN microsegmentadas se crean se crean también para crear un puerto de switch que tiene solo un dispositivo conectado y funciona en modo duplex completo. No hay dominio y colisión asociados en un puerto de un switch que funcione en modo duplex completo. A diferencia de la comunicación en duplex completo, la comunicación semiduplex es unidireccional. La comunicación en semiduplex genera problemas al rendimiento debido a que los datos fluyen en una sola dirección por vez, lo que a menudo provoca colisiones. El Gigabit Ethernet y NIC de 10 gigabit requieren conexiones full duplex para funcionar. En el modo duplex completo, el circuito de detección de colisiones de la NIC se encuentra inhabilitado
El duplex completo ofrece el 100% de la eficacia en ambas direcciones, en transmisión y recepción. Esto se da como resultado de una duplicación de uso de potencia del ancho de banda establecido. Los puertos de los switches pueden configurarse manualmente con parámetros específicos de duplex y de velocidad. Los comandos de configuración de la interfaz respectivos con duplex y velocidad van a depender de la necesidad de requerimientos. La configuración predeterminada del duplex y velocidad para los puertos del switch de los switches Cisco Catalyst 2960 y 3560 es automática. Los puertos son 10, 100, 1000, dependiendo, ¿verdad? El 1000 que se los soporta, que es un gigabit de Ethernet. Funcionan en modo semiduplex o semiduplex cuando están configurados en modo 10-100 y operan en modo duplex completo cuando están configurados en 1000. La negociación automática es útil cuando la configuración de velocidad y duplex del dispositivo se conectan al puerto desconocido o pueden cambiar. Cuando se conectan a dispositivos conocidos como servidores, estaciones de trabajo dedicadas y dispositivos de red, la mejor práctica es establecer manualmente la configuración de velocidad y duplex. Al solucionar problemas de puertos del switch, es importante que se verifiquen las configuraciones de los duplex y velocidad. Nota, si la configuración del modo duplex y la velocidad del puerto del switch presenta incompatibilidades, se pueden producir problemas de conectividad y una falla de autonegociación provoca incompatibilidad de la negociación. Todos los puertos de fibra óptica por los puertos 1000 base GSX solo funcionan a una velocidad predefinida y siempre son duplex completo. Estamos. Configuración de los puertos del switch en la capa física. Ahí tenemos la configuración inicial. Configure Terminal Interface Fast Ethernet / y el número de puertos, que en este caso es el 1. Duplex Full Speed 100 and a Copper Running Config Start Config. Auto MDIX. En este caso, Auto MDIX es el que nos permite. Sí, escucho. Con respecto a la configuración de la velocidad, solo se puede poner 10, 100 y 1000, bueno, obviamente dependiendo del puerto, ¿verdad? En estos casos. Pero bueno, no se puede como que un número 1024 o un número así cerrados. ¿Va a haber un error o qué? Excelente, muy buena pregunta. Solamente se permiten números enteros de las velocidades predeterminadas de la norma Ethernet, porque es una norma. La norma o acepta 10, o acepta 100, o acepta 1000. No diferentes números, por ejemplo, no quiero poner 50. No, eso no se puede. Eso es otra cosa. ¿Estamos claros? Señor. Ok. Vean cómo configurar la interfaz, por favor. Es una pregunta muy básica del examen de certificación. Vean, se la van a hacer. Le pueden preguntar sobre el duplex, sobre el speed o sobre cómo accesar el guardado. Por favor, comprométase en apuntarlos y ir haciendo un bloc de notas para tener todos los comandos. Bueno, configuración de los puertos en Auto MDIX. Cuando se habilita el crossover automático de interfaz dependiendo del medio, o sea, Medium Direct, o sea, en este caso, perdón, Medium Dependent Interface Extended Crossover, que eso es Auto MDIX, la interfaz del switch detecta automáticamente el tipo de conexión del cable requerido, directo o cruzado, y configura la conexión adecuadamente. Al conectarse a los switches sin la función Auto MDIX, los cables directos deben utilizarse para conectar dispositivos como servidores, estaciones de trabajo o routers. Los cables cruzados se deben de utilizar para conectarse a otros switches o repetidores. Con la característica Auto MDIX habilitada, se pueden usar cualquier tipo de cables para conectarse a otros dispositivos y la interfaz se ajusta de manera automática para proporcionar comunicaciones satisfactorias. En los switches Cisco más modernos, el comando de modo de configuración de interfaz MDIX Auto habilita la característica. Cuando se usa Auto MDIX en la interfaz, la velocidad y el modo de duplex de la interfaz se debe establecer en auto para que la característica funcione correctamente. Las características Auto MDIX está habilitada de manera predeterminada en los switches Catalyst 2960 y Catalyst 3560, pero no está disponible en los switches más antiguos como los Catalyst 2950 y Catalyst 3550.
Para examinar la configuración de auto MDX de una interfaz específica, use el comando show espacio controller espacio Ethernet-controller o la palabra clave FI para limitar los resultados de las líneas que se refieren al auto MDX. Use el filtro include auto MDX. Eso me va a dar información sobre esto. ¿Qué hace el auto MDX? Que si yo voy a conectar un switch con otro switch, él sabe por default que uno de ellos va a ser el maestro y el otro va a ser esclavo, y que él automáticamente se configura uno en tipo cable A y el otro en tipo cable B. Y esto es muy útil, por ejemplo, si yo uso un cable cruzado para conectar una computadora y de repente conecto un switch, como son de diferentes capas del modelo OSI, TCP/IP, ellos se autoconfiguran como esclavo y maestro. Siempre el maestro va a ser el de la capa superior, es decir, la PC, y esclavo va a ser el de la capa inferior, que es el switch. Si fuera un hub y fuera un switch, siempre ahí se pone un cable cruzado. Si se pusiese, ¿verdad? Perdón, como un cable cruzado, él va a autoconfigurarse como un cable directo. En este caso se verifican los comandos para poder ver la configuración, se muestran los estados de configuración con Show Interface, es la interfaz que quiero ver. Para mostrar la configuración de inicio actual, uso el comando Show Start Config y el comando de configuración de ejecución Show Running Config. Se muestra la información sobre el sistema de archivos del sistema con el comando Show Flash y la versión del sistema operativo que estoy usando y hardware Show Version. Con los comandos Show History puedo ver lo que se está ejecutando anteriormente con los comandos en el switch, igual en el router. Show IP Interface, puedo ver, y Show IPv6 Interface, puedo ver cómo está la información de cierta interfaz. Simplemente defino cuál es la interfaz que quiero ver. Y con el comando Show MAC Address Table o Show MAC Address-Table, puedo ver cuáles son los comandos de la tabla de asignación de las máquinas. Verificar la configuración de los puertos del switch. En este caso, el comando Show Reading Config se puede utilizar para verificar que el switch se ha configurado correctamente. De la salida abreviada del switch S1 se muestra una alta información importante en la figura. La interfaz Fast Ethernet 0/18 configura con la VLAN 99 de administración. La VLAN 99 configura con la dirección IP versión 4, 172.17.99.11, máscara 255.255.250. El gateway predeterminado establecido 232.17.99.1 me va a dar esa información. El comando Show Interface es otro comando de uso frecuente que muestra información estadística y de estado sobre las interfaces de la red del switch. El comando Show Interface se usa habitualmente cuando se configura y se controla los dispositivos de la red. La primera línea de salida del comando Show Interface Fast Ethernet /18 indica que la interfaz Fast Ethernet /018 está activa y activa, o sea, tanto en protocolo como en conexión física, lo que significa que está operativa. Más abajo en el resultado se muestra el modo duplex en full completo y la velocidad en 100 megabits. Problemas de la capa de acceso a la red. Vamos a ver el resultado de los comandos Show Interface que se pueden usar para detectar problemas frecuentes de los medios. Una de las partes más importantes de esta salida es la visualización de la línea y el estado del protocolo de enlace de datos, como se muestra en el ejemplo. El primer parámetro, Fast Ethernet 0/18, está activo. Se refiere a la capa de hardware e indica si la interfaz está recibiendo la señal de detección de portadora. El segundo parámetro, Line Control is Up, se refiere a la capa de enlace de datos que indica que se refiere a los keybalibs del protocolo de capa de enlace de datos. Sobre la base del resultado del comando Show Interface, los posibles problemas se pueden reparar de la siguiente manera. Si la interfaz está activa y el protocolo de línea está inactivo, hay un problema. Puede haber una incompatibilidad con el encapsulado y la interfaz de extremo que puede inhabilitar los errores, o puede haber un problema de hardware. Si el protocolo en línea y la interfaz están inactivos, no hay un cable conectado o existe algún otro problema de interfaz, por ejemplo, una conexión directa, el otro extremo de la conexión puede administrativamente inactivo. Si la interfaz se encuentra administrativamente inactiva, se inhabilitó manualmente la configuración activa y se emitió el comando shutdown. En nuestro caso, el problema en la capa de acceso a la red
El resultado del comando show interface muestra contadores y estadísticas para la interfaz Fast Ethernet 0/18, como se muestra a continuación. Algunos errores de los medios no son suficientemente graves como para hacer que el circuito falle, pero causan problemas en el rendimiento de la red, y la tabla explica algunos de estos errores comunes que se pueden detectar en los problemas show interface. Errores de entrada, cantidad total de errores que incluyen recuentos de fragmentos de colección y fragmentos gigantes de los que no están almacenados en el buffer o el CRC, las tramas o la saturación ignorados. Fragmentación de colisión, que son paquetes de que se descartan porque son más pequeños que el tamaño mínimo de paquetes para de medio. Por ejemplo, cualquier paquete Ethernet que tenga menos de 64 bytes se considera fragmentos de colisión. Fragmentos gigantes, fragmentos de paquetes que se descargan porque superan el tamaño máximo de paquetes para el medio. Por ejemplo, cualquier paquete Ethernet que tenga más de 1518 bytes se considera un fragmento gigante. La suma de todos los errores que impiden la transmisión final de los datagramas por la interfaz del análisis, ¿verdad? Que se analiza. Colisiones, cantidad de mensajes retransmitidos debido a la colisión Ethernet. Y las colisiones tardías, una colisión que produce después de que se hayan transmitido 512 bytes de trama. El input errors, o sea, errores de entrada y de salida en las interfaces, indica la suma de errores en los datagramas que se recibieron en la interfaz que se analiza. Estos incluyen los recuentos de fragmentos de colisión de fragmentos gigantes de los que no están almacenados en buffer de CRC, de las tramas de saturación y de ignorados. Los errores de entrada que se informan con el comando show interface incluyen el siguiente: running frames, que son las tramas Ethernet que son más cortas en la longitud mínima permitida de 64 watts, que se llaman runs. Las NICs y mal funcionamiento son la causa habitual de las tramas excesivas de fragmentos de colisión, pero también pueden deberse colisiones. El GAMS, que son las tramas Ethernet, que son más grandes que el tamaño máximo permitido, que se llaman gigantes. La CRC, errores en las interfaces Ethernet y serie de los errores de CRC. Generalmente indican un error de medios o de cable. Las causas más comunes incluyen interferencia eléctrica, conexiones flojas o dañadas o cableado incorrecto. Si aparecen muchos errores de CRC, hay demasiado ruido en el enlace y deben examinar el cable. También se deben de buscar y examinar y eliminar fuentes de ruido. El output errors, en este caso errores de salida, es la suma de todos los errores que impiden la transmisión final de los datagramas por la interfaz de la que se analiza. Los errores de salida que se informan en el comando show interface incluyen lo siguiente: colisiones. Las colisiones en operación half duplex son normas. Sin embargo, nunca observan colisiones en una interfaz configurada para la comunicación en un duplex completo. Colisiones tardías. Una colisión tardía se refiere a una colisión que ocurre después de que se ha transmitido 512 bits de la trama. La longitud excesiva de los cables es causa más frecuente de las colisiones tardías. Otra causa frecuente es la configuración incorrecta del duplex. Resolución de problemas de la capa de acceso. Para solucionar los problemas implican que no hay conexión, una mala conexión entre un interruptor y otro dispositivo. Sigue el proceso general para que se muestre la figura, un mapa. En este caso, para nosotros es un contexto de toma de decisiones paulatino. O sea, un diagrama de flujo. Acceso remoto a segmentos. Funcionamiento del Telnet. Telnet utiliza el puerto TCP/23. Es un protocolo más antiguo que utiliza transmisión de texto sin formato, tanto en autenticación de inicio de la sesión, nombre de usuario y contraseña, como de los datos transmitidos entre los dispositivos de comunicación. Un lector de
amenazas puede monitorear paquetes usados en Wireshark. Por ejemplo, la figura del actor de amenazas capturó el nombre del usuario, admin, y la contraseña CCNA de una sesión telnet. Secure Shell, SSH, Secure Shell Hierarchy, es un protocolo seguro que se utiliza en el puerto 22. Proporciona una conexión de administración segura encriptada a un dispositivo remoto. El SSH debe reemplazar el telnet para las conexiones de transmisión. El SSH proporciona seguridad para las conexiones remotas mediante el cifrado seguro cuando se autentica el dispositivo, nombre de usuario y contraseña para los datos transmitidos en los dispositivos que se comunican. La figura muestra una captura de Wireshark de la sesión SSH y proporciona una conexión administrativa segura e encriptada. A diferencia del telnet, que con SSH el nombre del usuario y la contraseña están cifrados. Verifica el switch admitida para habilitar el SSH. En un switch Catalyst 2960, el switch debe usar la versión de software iOS que incluye las características y capacidades criptográficas cifradas. Es decir, al final tiene que traer en el iOS el K9. Utilice el comando show version en el switch para ver que el iOS está ejecutando el switch. Un nombre del iOS que incluye la combinación K9 admite características y capacidades criptográficas cifradas. El ejemplo muestra la salida del comando show version. Antes de configurar el SSH, el switch debe tener configurado como mínimo un nombre de host único y los parámetros correctos de conectividad de la red. Paso 1, verificar la compatibilidad del SSH. Use el comando show IP SSH para verificar el comando switch IP compatible SSH. El switch no ejecuta un iOS que administra características criptográficas. Este comando no se conoce o no se reconoce. Configure el dominio IP. Configura el nombre del dominio IP de la red mediante el comando IP domain name global configuration. Paso 3, genere pares de claves RSA. La generación de un par de claves RSA activa automáticamente el SSH. Use el comando CryptoKey generate RSH de modo de configuración global. Es importante que usted entienda que esta configuración para eliminar el par de claves, use el comando CryptoKey zero side para RSA de modo de configuración global. Después de eliminar el par de claves RSA, el servidor SSH se debe deshabilitar automáticamente. Paso 4, configurar la autenticación del usuario del servidor SSH que puede autenticar al usuario localmente o usar un servidor de autenticación. Para usar el método de autenticación local, crea un par de nombres de usuarios y contraseñas del comando username, secret password en modo de configuración global. Configuración, paso 5, configuración de las líneas UTY. Habilite el protocolo UTY en las líneas de UTY utilizando el comando de modo de configuración Transport Input SSH. Use el comando line BTI de modo de configuración global y luego el comando login local de modo de configuración de línea para requerir la autenticación local de la conexión SSH mediante la base de datos del nombre de usuarios locales. Active el SSH versión 2 de manera predeterminada. Administra las versiones 1 y 2 y al admitir ambas versiones esto puede muestra una salida como compatible de la versión 2. Show IP SSH habilita la versión SSH mediante el comando de configuración global IP SSH versión 2. Verifique el SSH operativo. En las computadoras se usa el cliente SSH como PuTTY para conectarse a un servidor SSH. Por ejemplo, supone que se configura el SSH está habilitado en un switch S1, la interfaz de VLAN SVI con la dirección IP que está muestra, la IP del PC1 con la dirección IP versión 4 que se muestra mediante un enrutador de terminal inicia la sesión SSH a la dirección IP versión 4 de SVI LAN del switch 1 desde la PC. Cuando está conectado se solicita el nombre del usuario y la contraseña, como se muestra en el ejemplo. Y la configuración del ejemplo anterior se introduce el nombre del usuario y la administración de la contraseña. Después de ingresar la combinación correcta, el usuario se conecta a través del SSH a la interfaz del comando SLI del switch. Para mostrar los datos de la versión y de configuración del SSH. En el dispositivo se configuró como servidor SSH.
use el comando show IP SSH. En el ejemplo se habilitó la versión 2 de SSH. Configuración básica del router, de un router. En este caso, los routers y switches Cisco tienen muchas similitudes, admiten sistemas operativos modales y estructurales de comandos similares, así como muchos de los mismos comandos. Además de los pasos de configuración inicial, son similares a ambos dispositivos. Por ejemplo, las configuraciones de tareas de configuración siempre deben realizarse asignando un nombre al dispositivo para distinguirlo con otros routadores o switches y configurar contraseñas como se muestra en el ejemplo. Entonces, ingresamos en modo usuario privilegiado, configure terminal, modo global, hostname R1, enable secret class, metemos la palabra class como clave secreta, line console 0, password Cisco, login X, line BTI, 004, password Cisco, login X, service password encryption. Recordemos que el comando de encriptación nos va a permitir que las claves de line console y line BTI se encripten, mientras que la clave de enable secret ya está automáticamente encriptada porque es MD5. Para enable password, al habilitar en service password encryption, me voy a encriptar de una vez el enable password. El enable password es muy parecido su nivel de confiabilidad al enable secret. O sea, cuando digo nivel de confiabilidad es que se digitan en el mismo nivel. Enable password, enable secret. Pero la diferencia es que el enable secret es superior, ya que tiene una encriptación superior desde los 128 bits para arriba. Entonces viene encriptado, predeterminado y da mayor escalabilidad y estabilidad del proceso. Configuración de un burner proporciona notificaciones legales de acceso no autorizados como se muestra en el ejemplo. Burner mode, signo de dólar. Para nosotros vamos a poner hashtag authorized access only, signo de dólar. Guarde los comandos del router, se muestra el comando copy, espacio reading-config, Cabe indicar que este es el comando largo, porque también se nos ha permitido el comando, en este caso no necesitamos el comando copy, sino el comando write. El comando write se puede digitar de modo privilegiado y en modo global do write. Entonces va automáticamente a grabar todo lo que se haga en el startup.config, sin preguntar que lo pase del modo de configuración de lo que se está ejecutando al startup.config. Topología es dual stack. Una característica que distingue a los switches de los routers es el tipo de interfaz que admite cada uno. Por ejemplo, los conmutadores de capa 2 admiten LAN, por lo tanto, tienen múltiples puertos Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. La topología de pila dual de la figura se utiliza para demostrar la configuración de interfaz IPv4 y IPv6. O sea que los equipos son capaces de hablar IPv4 y IPv6 simultáneamente. Eso es el dual stack. Configuración de las interfaces del router. Los routers admiten redes LAN y WAN y pueden interconectar distintos dispositivos de redes, por lo tanto admiten muchos tipos de interfaces. Por ejemplo, los ISRG2 tienen una o dos interfaces Gigabit Ethernet integradas y algunas de interfaces WAN de alta velocidad, HWIT, para admitir otros tipos de interfaz de red, incluidas las interfaces seriales TDSL y cable. Para que una interfaz de este dispositivo debe cumplir los siguientes requisitos: configurado con al menos una interfaz de dirección IP, utilizar los comandos de configuración de IP address, IP address subnet más IPv6 address, IPv6 address y prefix, activar la interfaz LAN o WAN. No están activas, están en shutdown, por eso hay que poner no shutdown para habilitar las interfaz. Esta interfaz debe, mediante el comando no shutdown, pues generar la conexión activa. Es como encender la interfaz. Las interfaces también deben de estar conectadas a otro dispositivo. Y aquí hago énfasis que un hub, un switch o otro router para que la capa física se active. Descripción es opcionalmente. La interfaz también puede configurar una breve descripción hasta de 200 caracteres, 240 caracteres. Es aconsejable configurar una descripción en cada interfaz. Las redes de producción, los beneficios de descripción de la interfaz se obtienen rápidamente, ya que son útiles para solucionar problemas de identificar conexiones de terceros y la información del contacto. Ahí tenemos el ejemplo de configuración básica de las interfaces, ¿verdad? Como ponemos la primera dirección IPv4, la IPv6, la descripción y el shutdown para encenderla. También vemos el description, ¿verdad? Que es esencial en todo proceso.
interfaces del loopback IPv4. Otra configuración es poner en el router interface loopback el número de interfaz, la dirección IP que le voy a asignar, IP address son más, o sea, la dirección IP y la máscara. Otra configuración común de los routers Cisco es habilitación de la interfaz de loopback, la interfaz de bucle o loopback invertido. Es una interfaz lógica interna del router, está asignado a un puerto físico y nunca se puede conectar a otro dispositivo. Se considera una interfaz de software que coloca automáticamente en el estado app. Siempre que el router esté en funcionamiento, las interfaces de loopback es útil para comprobar y administrar dispositivos de Cisco iOS y que asegura que por lo menos una interfaz esté siempre disponible. Por ejemplo, se puede usar con fines de prueba, con la prueba de proceso de routing interno, mediante la emulación de redes detrás del router. Las interfaces de bucle invertido también se utilizan comúnmente en un entorno de laboratorio para crear interfaces adicionales. Por ejemplo, se puede crear varias interfaces de bucle invertido en un router para simular las redes con fines prácticas de configuración y pruebas. La dirección IP versión 4 para cada interfaz de loopback se puede usar única y no la debe usar ninguna otra. En este plan de estudio a menudo usamos interfaces de bucle invertido para simular las interfaces de internet. O sea, es decir, me contesto con el bucle invertido. En este caso, verificar las redes conectadas directamente. Existen varios comandos show que se pueden usar para verificar el funcionamiento de las configuraciones de las interfaces. Los siguientes comandos son especialmente útiles para identificar rápidamente el estado de una interfaz. El comando show IP interface brief, show IPv6 interface brief, que estos muestran el resumen de todas las interfaces, incluye las interfaces versión 4, versión 6 y el estado actual. El show unique config interface ID, que esto muestra el comando de aplicación de la interfaz especificada, show IP route y show IP route v6, ¿verdad? Muestra el contenido de la tabla de enrutamiento de IP versión 4 de almacenada en la RAM. En el mismo de la iOS de Cisco 15, las interfaces activas deben de aparecer en una tabla de routing con las entradas relacionadas identificadas con el código C conectadas y de lógica. En versión local, en versiones anteriores de la iOS, solo aparece una única entrada en código L o código C. En mi caso, el código C es conectado directamente, código L es local, pero ya local es muy bien, ya no está en este momento activo. Cuando digo en este momento, en esos sistemas operativos, solamente sale conectado. Se verifica el estado de la interfaz. La salida de los comandos show IP interface brief y show IPv6 interface brief se puede utilizar para revelar rápidamente el estado de todas las interfaces del router. Se puede verificar que las interfaces están activas y operativas, como se indica en el estado app y el protocolo app, como se muestra en el ejemplo. El resultado distinto indicaría un problema en la configuración de cableado. El resultado del comando show IPv6 interface brief muestra dos direcciones y aquí de IP versión 6 configuradas por una interfaz. Una de las direcciones es la dirección de unidifusión global de IP versión 6 que se introdujo manualmente y la otra es la que comienza con F80 que es la dirección de unidifusión link local para la interfaz. La dirección link local se agrega automáticamente a una interfaz cuando se asigna una dirección de unidifusión global. Las interfaces las interfaces de red IP versión 6 deben tener una dirección de link local, pero no necesariamente una dirección de unidifusión global. El resultado del comando show IPv6 interface gigabit ethernet 0 está 0 muestra el estado de la interfaz de todas las direcciones IP versión 6 que pertenecen a la interfaz, junto con la dirección local del enlace y la dirección de inclusión global. La salida incluye las direcciones de multidifusión asignadas en las interfaces comenzando con el prefijo FF02, como se muestra en el ejemplo. Verificar la interfaz, el comando show unique config interface muestra el comando de virtuales aplicados a la interfaz específicamente especificada como se muestra. Los dos comandos siguientes se utilizan para recopilar información más detallada con la interfaz. El show interface, que muestra la información de la interfaz y recuento del recurso del paquete para todas las interfaces del dispositivo. El show IP interface y show IPv6 interface muestra la información relacionada con la IP versión 4 y versión 6 de todas las interfaces del router.
La salida de los comandos show-ip route y show-ip route revelan las entradas de red conectadas directamente y las entradas de interfaz del router de host local, como se muestra en el ejemplo. La ruta del host local tiene una distancia administrativa de 0. También tiene una máscara de /32 para ipv 4 y una máscara de /128 para una ipv 6. La ruta del host local es para rutas del router que posee una dirección IP. Estas se usan para predeterminar qué tal es el router, ¿verdad? O qué tal es el destino de direccionamiento que se tiene. No sé, junto a una ruta dentro de una tabla de enrutamiento indica que se debe tratar de una red conectada actualmente o directamente. Cuando la interfaz del router está conectada a una dirección de unidifusión global y está en el estado arriba, el prefijo de ipv 6 y la longitud del prefijo se agregan a la tabla de enrutamiento ipv 4 con una tabla de una ruta conectada. La dirección de unidifusión global ipv 6 aplicada a la interfaz también se instala en la tabla de enrutamiento como una ruta local. La ruta local tiene un prefijo, es la 128, y la tabla de enrutamiento o routing utiliza las rutas locales para procesar eficazmente los paquetes de cuyo destino es la dirección de interfaz del router. Filtrar los resultados del comando show. Los comandos que se generan varias pantallas en el resultado se pausan al cabo de 24 líneas de manera predeterminada. Al finalizar el resultado predefinido o predeterminado, se muestra el texto more. Al presionar enter, se muestra la siguiente línea, y si presiona la barra espaciadora se muestra el siguiente grupo de líneas. Utiliza el comando terminal length para especificar la cantidad de líneas que se muestran en un valor 0. Evita que el router haga una pausa entre las pantallas resultantes. Las características es muy útil para mejorar la experiencia de usuarios en las líneas de comando de interfaz. Es el filtrado de salida de comando show. Los comandos de filtrado se pueden utilizar para mostrar sesiones específicas de los resultados. Otra característica muy útil que mejora la experiencia del usuario en línea de comandos o interfaz de línea de comandos, Command Line Interface, es el filtrado de salida del comando show. Los comandos de filtrado se pueden utilizar para mostrar secciones específicas de los resultados. Para evitar el comando filtrado, introduzca la barra vertical después del comando show y a continuación introduzca el parámetro de filtrado y la expresión es filtrado. Hay 4 parámetros de filtrados que se pueden configurar después del pipe. Exception, que muestra la sección completa que comienza con la expresión del filtrado. Encloud, que incluye todas las líneas de resultados que coinciden con la expresión filtrado. Y exclude, que excluye todas las líneas de resultado que coinciden con la expresión del filtrado. Begin muestra todas las líneas de resultado predeterminadas a punto, ¿verdad? Comenzando con la que coincide con las expresiones de filtrado. La función del historial de comandos. La función del historial de comandos es útil para almacenar temporalmente la lista de comandos ejecutados al recuperar, como es la flecha arriba, la flecha abajo, ¿verdad? O control P o control N. De manera predeterminada, el historial de comandos está habilitado del sistema de captura de 10 líneas, con el show history, puedes ver cuáles son los comandos, y el terminal history size en modo ejecución privilegiado aumentar o reducir el tamaño del buffer para tenerlo ahí al acceso. Hasta acá tenemos el capítulo 1 sobre switching y los principios de programación básica esencial de configuración de los routers y de los switches.